viento viniera y secara la mar. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Que con las olas las penas vienen y van. Ay, que sí, ay, que no, canariera de mi corazón. Ay, que sí, ay, que no, canariera de mi corazón. Ahora sí, de a poco empezamos a vernos, empezamos a reencontrarnos. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde qué parte del continente nos están viendo. Me gusta que ahí algunos empiezan a prender la cámara, empiezan a saludar, otros me empiezan a mandar por, por el chat los saludos. Ahí Silvia me manda un saludo, un par más también empiezan a sacarse la timidez, a saludar. Veo muchas sonrisas del otro lado. Imagino que quienes nos están siguiendo en Facebook también nos deben estar viendo con una sonrisa, por supuesto, porque de esto se trata esta hermosa comunidad del CIDICSEF. Tenemos que confesar que hoy comenzamos un ratito más tarde, solamente por inconvenientes técnicos que ya están más que solucionados, así que nos vamos a extender un poquitito más del horario habitual que hacemos, así podemos disfrutar de un encuentro realmente muy interesante que tenemos pensado con el CIDICSEF en un día tan importante a nivel mundial como lo es el Día Internacional de la Mujer, un día que nos invita sin lugar a dudas a reflexionar no solamente en el pasado y en el presente, sino que también sobre el futuro que queremos tener como sociedad. Así que está por demás interesante la charla que vamos a tener hoy con la destacada presencia de Esther Bendahán, a quien quiero darle la bienvenida. Va a ser un enorme gusto escucharla hablar sobre el título Mujer sefaradí del siglo XXI, entre ficción y realidad. Como en cada encuentro, queremos agradecerles a las entidades que nos acompañan a lo largo y ancho de todo el continente y también en gran parte del mundo, como son la Comunidad Israelita Sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay, Centro Cultural Sefaradí de Montevideo, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la Comunidad Hebrea Sefardí de Bogotá, FESELA, Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, FESERA, Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina, la Comunidad Marroquí Asilva de Buenos Aires, SABTA, la Comunidad Betel de Argentina y también el Centro Sefarad Israel. A todos ellos, muchísimas gracias por estar acompañándonos en el día de hoy. Y antes de comenzar, quiero invitar a Mario Cohen, presidente del CIDICSEF, que además de presentar a quien será la disertante del día de hoy, tiene un mensaje muy importante para compartir, que seguro Mario lo hará a título propio, pero también de toda la comisión directiva, debido a los días que tuvimos que atravesar. Así que, Mario, te invito en este momento a que prendas el micrófono, te doy la bienvenida y estamos aquí para escucharte. Bueno, buenas tardes a todos, para todos los que nos siguen de América, buenas noches a los que siguen en Europa, Israel, bienvenidos todos. Hoy es otra noche, otra tarde de lujo, tenemos una disertante de súper lujo, diría yo, y vamos a hablar temas muy importantes que hacen al Día Internacional de la Mujer, al cual nos adherimos. Ante todo, el agradecimiento al CIDICSEF y a toda la comisión por brindarnos, hacer un esfuerzo para que tengamos este tipo de actividades. Antes de comenzar, corresponde que yo haga un recuerdo de un gran amigo fallecido este viernes, miembro de la comisión directiva, Rubén Teva, una gran persona, gran colaborador durante 2 décadas. Vamos a recordar su buen humor, su colaboración, su esfuerzo. Le decimos, Rubén, en donde estés, que te recordamos, la amistad que tenemos contigo es eterna,
te vamos a recordar y vamos a agradecer siempre todo lo que has hecho por la cultura judía y por la cultura sefardí. Gracias, Rubén. Bueno, tenemos que entrar ya en los temas de hoy, que es nada menos, nada más que el Día Internacional de la Mujer. Y para eso, antes quería contarles un detalle. Recuerdan ustedes que hace 2 semanas hablamos sobre el 80 aniversario de la salvación de los judíos de Bulgaria. Nos llamaron del diario Clarín, que es el diario más importante de la Argentina, y nos pidieron una crónica de lo que pasó en Sidixev. Miren la importancia que nosotros, que las actividades que nosotros realizamos pasan no solo al interés comunitario sefardita, sino que pasan al interés general de toda la población. Bueno, entrando en tema, queríamos, tenemos que presentar a alguien. Es una tarde de excepción y tenemos una invitada de excepción, Yo diría que, bueno, vamos a hacer un pequeño currículum de Esther Ben-Daham, que la conozco por lo menos hace 20 años. Yo tenía cabello, tenía barba en otra época, bueno, ya seguramente se habrá olvidado de todo eso. Esther nació en Tetuán y eso la marcó para siempre. Creo que esa tradición fuerte sefardita que había en Tetuán, creo que la marcó para toda su vida. Y si digo una infidencia, ella cuida el Shabbat, entre otras cosas, y a la vez es una mujer ultramoderna y a la vez es tradicional. Y en esa conjunción nos puede contar mucho. Ella nos puede señalar cómo se puede, digamos, cómo la tradición y la modernidad se pueden dar la mano. Por lo menos en el caso de ella se dan la mano y de gran medida. Es autora nada más que de 22 libros, para mí son 23, de los cuales varios de ellos han tenido premios internacionales, varios son traducidos a varios idiomas. Ella es filóloga de filología francesa, escribe en el diario El País, el más importante de España, y la han nombrado. Vieron que ustedes hay el top 10 de tenis, hay un top, que sería el top 100. Hablando en serio, la han considerado entre las 100 mujeres más importantes de la cultura de España, y eso nos enorgullece como amigo, y bueno, y la felicitamos nuevamente. Hay muchos premios, etcétera. Les pido disculpas para no hacerlo tan largo. Querida Esther, sos siempre bienvenida al Sidixev, es tu casa. Contanos un poco tu propia historia de cuando chica, Tetuán, la transformación a Madrid, los viajes a Israel, la cultura judía, la cultura sefardí, cómo se fue metiendo en todo. Y muchos de tus libros reflejan toda esta cultura sefardita en todos sus aspectos. Querida Esther, es tu casa. Pues lo primero es unirme contigo, Mario, primero el agradecimiento a Ilan, que está ahí ayudando, a todos vosotros por estar aquí, y al Sidixev por invitarme y ser siempre tan cariñosos, y además haciendo una labor tan importante para nuestro mundo. Y además unirme a tus palabras para la familia Teba, y a Graciela, gracias por estar ahí también, de verdad me uno a vosotros. Sé que son momentos complicados y por eso te agradezco especialmente que estés aquí ahora. Y sobre lo que me estabas comentando de la salida de Marruecos, etcétera, ha formado parte de todo aquello a lo que yo estoy cercana, forma parte de lo que quiero escribir y de lo que es mi literatura. Decíamos que todos los escritores parten de una herida, que no todas las heridas hacen a un escritor, pero que sí todos los escritores parten de esa herida. Probablemente esa herida mía tiene que ver con la ruptura del mundo tal y como yo lo conocía de una edad muy pequeña y la llegada a Madrid.
El mundo que yo conocía en Tetuán, que es el norte de Marruecos, como sabéis, es muy peculiar dentro del mundo sefardí, porque mientras que muchos sefardíes se acercan a España de muchas formas, en el norte de Marruecos es España la que llega. Y llega en 1860 y hay muchos periodos en los que España está muy presente. De manera que los sefarditas del norte de Marruecos, en lugar de mantener, por ejemplo, la jaquetía, que era el judeo español que ellos hablaban, se incorporan al español. O sea que nosotros recibimos una cultura y una lengua española con las características del estrecho, como lo dice Jacob Israel, con un residuo en el de la jaquetía como lengua más familiar, digamos, y como lengua oculta, secreta, divertida, pero nos hablamos totalmente español y es lo que forma parte de nuestra tradición. Pero antes de seguir, decirte, Mario, que en primer lugar, me encanta estar aquí con vosotros, pero lo que tengo que hablar probablemente lo sabéis vosotros muchísimo más que yo. O sea, formamos parte todos de una comunidad en la que de algún modo todo esto forma parte de nuestra experiencia y de nuestra vivencia, es común para todos nosotros. Y en España, cuando las primeras comunidades que se forman son sefarditas, pero también se empiezan a formar comunidades argentinas y mayoritariamente askenaz. De forma que se produce en España un encuentro que no es un encuentro muy, digamos, perfecto, porque no se llegan a unir esas dos comunidades, pero sin embargo a mí me interesaba participar de ambas. De forma que todo mi aprendizaje y todo mi encuentro con la cultura judía se produce en esas dos líneas que tienen que ver, por un lado, con la cultura sefardí y por otro lado, la peculiar judío-argentina que vino a España. De mano de Abraham Rottenberg, por ejemplo, Arnaldo Lieberman, que ellos también formaron parte de este pequeño mundo madrileño, judío, y cada uno por su lado iban construyendo una forma de identidad española. Y yo puedo decir que todos ellos fueron la parte importante de mi formación y de mi identidad. No sé si quieres preguntar, añadir algo más o sigo contando. No, continúa, sí. Sí, porque, bueno, en ese sentido lo que quería comentar es que esa parte de identidad se ha ido conformando con esos dos mundos que en el fondo eran similares, pero tampoco, pero a la vez distantes. La comunidad que se forma en Madrid es una comunidad que mantiene líneas estructurales similares a las pequeñas comunidades que habían sefarditas en Marruecos. Una sinagoga, una escuela, el cementerio y los servicios sociales. ¿Qué pasa? Que se denomina comunidad tradicional. Cuando llegan estos grupos más intelectuales y ven esta comunidad, empiezan a considerar que se debería de cambiar la titulación tradicional porque ellos no se podrían integrar, considerando como por una determinada mentalidad que los sefarditas éramos extremadamente religiosos y eso iba a entrar en conflicto con ellos. No se daban cuenta que nuestra religiosidad era una religiosidad sefardí, que no tiene nada que ver con el concepto religioso askenaz. De manera que un sefardí se puede llamar religioso siendo que decide que se puede comer calamares porque el calamar es kasher y que puede ir en coche a la sinagoga aunque no fume en Shabbat. Y ese era el concepto religioso que yo veía alrededor de nuestras comunidades. O sea, la gente se consideraba tradicionalista, mantenía estructuras muy religiosas en sus calendarios, en su vida, en su semana, pero además había una cierta libertad y permisividad, de forma que nadie interpelaba al otro por hacer esto o por hacer aquello, ¿no?
Sin embargo, estas otras comunidades que iban llegando, pues no se pudieron integrar porque tenían un concepto de lo tradicional y religioso muy diferente. En mi caso, me mantuve entre las dos porque me interesaba mucho el lenguaje y las posturas intelectuales que tenía estos otros grupos, pero a la vez yo me sentía cómoda en la vivencia judía sefardí, que me fue abriendo caminos y haciéndome sentir cómoda y entender bien en el mundo en el que yo me estaba rodeando. Tú me preguntabas cómo se podía hacer para mantener esa línea, ¿no?, entre lo moderno y lo tradicional. Y es que para mí hay una espiritualidad judía que es totalmente contemporánea, que tiene que ver con la construcción del yo, de la identidad, el respeto al otro, toda la influencia de los pensadores como Levinas o como Martin Buber, me parece que tiene mucho que ver con lo que yo considero que es una ética contemporánea y ya occidental, ¿no?, en el intento del respeto y de la construcción de la hermandad o sororidad, ya que estamos en el Día de la Mujer. Entonces, esa ha sido mi visión. Yo creo que he encontrado en el judaísmo el espacio donde entender cómo vivir lo que fuera también se está intentando construir, que tiene que ver con el respeto al otro, tiene que ver con el aislarse un día que no sea con el teléfono y con el mensaje constante, sino que el Shabbat es un día para mí liberador, no es un día de obligaciones al revés, sino que es de obligación con uno mismo. Y creo, además, que estas vivencias me son más fáciles porque no vivo tampoco en Israel, vivo en la diáspora. Y esta diáspora, que es abierta, me permite relacionarme con el judaísmo sin que me interpelen y me obliguen a tomar posturas que luego puedan ser demasiado tajantes e ideológicas. Como está pasando en España hoy con el feminismo, por ejemplo, que el hecho de convivir distintas posturas parece que están obligando a muchas feministas a decidir en bloques ideológicos que no tienen por qué estar enfrentados y sin embargo están enfrentados porque asumen dentro del feminismo ideologías y partes políticas que no tienen tanto que ver con la misma idea del feminismo. Pues lo mismo creo que pasaría si yo viviera en Israel, me vería a lo mejor obligada políticamente a tomar posturas, pero la libertad que me da a mí esta diáspora española es precisamente vivir en un mundo judío interior y exterior, porque no tengo ningún problema en comunicarlo, tengo la suerte de trabajar en una institución que trabaja y colabora con el mundo judío, con gente como vosotros, con el CIDICEF y contigo, Mario, así que para mí es muy fácil hacer ese equilibrio. A ver, cuéntame un poquitito, ¿cómo fue tu introducción en la literatura? Porque has dejado mucho de tu niñez en la literatura, mucho de los paisajes que viste, los paisajes de Tetuán, de Madrid, de Israel. ¿Cómo es? ¿Cuándo comenzó la herida que te obligó a escribir? Mira, yo siempre he tenido la escritura como algo cercano y necesario, como respirar. De algún modo siempre he estado escribiendo. Y llegó un momento que me di cuenta que una cosa es el deseo y la necesidad y otra cosa es la herramienta y el aprendizaje. Y decidí aprender. Y me fui a un sitio, mis hijos eran pequeños, entonces yo tenía un trabajo en la tele que no me ocupaba todo el día, entonces aproveché y me dieron una beca en este espacio que se llama la Escuela de Letras y entré. Entonces, al entrar allí, me daba cuenta, leyendo los textos de los demás y leyendo los míos,
cuáles eran mis aciertos y mis defectos y cuáles eran los aciertos y defectos de los demás. Tuve profesores magníficos como Jesús Ferrero o Alejandro Gándara que abrieron al mundo de una literatura sin necesidad de contar algo personal como tenía yo, sino que era la literatura por la literatura. Aprender a escribir para encontrar esas fórmulas y herramientas, leer por el placer de la lectura, descubriendo en lo que estaba leyendo el bien hacer literario, ¿no? Y ahí fue cuando puso un pie, digamos, en lo que es la literatura española con estos dos escritores que ya estaban dentro de un mundo literario de gente muy conocida, y así fui poco a poco aprendiendo. Uno de los ejercicios que hice era de Elisa Velasco, que es una poeta muy buena, y que nos pidió que escribiéramos el momento más importante de tu vida. Dice, un pequeño ejercicio, escribe el momento más importante de tu vida. Os recomiendo a todos que estéis allí, que alguno, si quiere, que haga ese pequeño ejercicio, porque es muy gratificante. Y además los tiempos son muy breves, o sea que hay que hacerlo de una manera casi instantánea, sin pensar mucho. Y yo escribí un pequeño texto en el que es un hombre que cuenta el momento en el que se mete en el coche con toda su familia, con las dos maletas apenas, e intenta pasar la frontera para ir a salir de Tetuán y llegar a Ceuta y luego posteriormente a España. Y cuando ella lo leyó, le gustó el texto y me dijo, sí, pero este texto está contado con mucha intensidad, pero la que está viendo esto no es el padre, no, es una niña, y es una niña que está detrás en el coche y que tiene X años. Dice, tienes que pensar que lo que has escrito lo deberías de reescribir desde la niña. Y así lo hice, reescribí ese texto desde la niña, y ese es el libro Déjalo ya volveremos. Luego pensé que un narrador infantil es muy difícil que cuente elementos de la realidad que ella no puede, un niño pequeño no puede entender. Desde una discusión de los padres y el sentido de esa discusión a encontrarse a sus tíos haciendo el amor, porque puede ser que no comprenda qué está pasando, ¿no? Yo recuerdo que cuando era pequeña le decía a mi madre, porque a mí insistían que los niños venían de París y los traía la cigüeña. De hecho, me acuerdo, el hospital donde nació mi hermano, había un cristal roto y decían que fue la cigüeña. Y yo me acuerdo de preguntar a mi madre, pero bueno, entonces mi tío Mois puede ser igual mi padre, o sea, no entendía ese concepto. Entonces yo tenía muy claro que un niño hay cosas que no puede entender y que los va a interpretar desde otro lado. Entonces utilicé un narrador que era un narrador que se apoyaba en el hombro de esta niña, pero que él sí podía describir elementos de esa historia de una manera mucho más clara para que el lector fuera cómplice de ese narrador y tuviera condescendencia con esa niña que no entendía lo que estaba viendo. Y así surgió esa primera novela, que en realidad es la segunda, pero sí ese capítulo, que luego es el que me obligó a encontrar estructuras narrativas y literarias para los siguientes libros. Mario, tienes que poner el micrófono, está silenciado. Detalle. Ya acá una de las preguntas que hace uno de los asistentes es Pablo Frenkel, que dice, no sé si cortas tu discurso, pero si no, téngalo en cuenta, tenerlo en cuenta para el final. ¿Cuál considerar que son los puntos de unión y conflicto entre el judaísmo sefardí y ashkenazí? O si quieres dejarlo para más adelante, no sé. No, o sea, vamos a ver. Primero la pregunta da la idea de que hay un conflicto. Y yo no creo en realidad que haya un conflicto entre los sefardí y los askenaz.
Te puedo contar desde mi experiencia lo que yo he vivido, porque no creo que se pueda extrapolar, porque en Israel la realidad también es distinta, puede haber un conflicto, pueden haber interpretaciones religiosas, no religiosas, etc. Y lo que pasó en Israel tiene que ver con niveles sociales y culturales de gente que llega con una ideología. Si, por ejemplo, te voy a hablar de Israel, que en eso me hace mucha gracia una cosa que me contaba mi padre, porque decía mi padre que un señor que llegó de Tetuán llegó y claro, se puso a cavar y poner piedras en una carretera, y él dijo, aquí 1000 años para venir aquí, lo único que... y no habían hecho ni las carreteras. En Israel lo que pasa es que los que llegan de distintos lugares de países árabes, o los que han llegado de Centro Europa, tienen idea de lo que es Israel y de lo que se van a encontrar muy distintas. Y un tipo de sionismo también muy diferente. Entonces, eso hace que sí en Israel se produzca una especie de choque, y que los sefardíes sufrieran de algún modo, o sufriéramos, los estereotipos que podía tener Europa Central o Centro Europa, Alemania, Polonia, etcétera, contra los orientales. Y esos estereotipos marcaron también una serie de relaciones. Y también porque los objetivos que tenían al llegar y las necesidades ideológicas y deseos también eran muy diferentes. Lo que pasó en España tiene que ver con la construcción de la comunidad. Por matices, por ejemplo, llamar la comunidad tradicional, para otros lo tradicional era religioso ortodoxo, y entonces, porque la comunidad se definía como ortodoxa, y entonces lo ortodoxo les producía cierto rechazo. Y también porque las comunidades que llegaron del norte de Marruecos eran ilustradas, pero no universitarias. Se puede ser ilustrado y no universitario. La Universidad del Norte de Marruecos era el estudio en las pequeñas yeshivot que habían. Eran gente que hablaba, mi padre, por ejemplo, mi padre es un hombre que habla hebreo, habla árabe, habla español, francés e inglés, y todo eso lo ha terminado aprendiendo él. No fue a la universidad, pero es un hombre que sabe de Talmud, y cuando tengo cualquier duda de cualquier tipo, él siempre sabe resolvérmela. Entonces, ese enfrentamiento entre el estereotipo y la realidad era lo que hizo que hubiera aquí esa diferencia de mentalidades, ¿no?, entre unos y otros. Pero yo personalmente me he sentido cómoda en los dos grupos, porque me ha interesado la cultura de los dos grupos. Y cuando he ido a Israel, o cuando voy a Londres, que ahora que yo tengo un hijo viviendo en Nueva York y mi hija está viviendo en Londres, yo voy por igual a una sinagoga y otra. No es que no me entere de que una es sefardí y de la otra es askenaz, es que soy capaz de escuchar el ritmo que hay debajo de todos los ritmos, y yo me siento próxima a ese origen, y no me importa que se cante de una forma el lejadodí o de otra, pero me siento próxima a eso, y a veces que la verdad que no he distinguido bien si es de una o de otra. Salvo esta última vez que estuve en Roma, que en Roma era un grupo sirio, pero debe de ser también porque como Roma tiene una forma de decir y de la oración diferente, el lejadodí no me enteré que estaban diciendo el lejadodí, pero el resto entre askenaz y sefardí nunca he tenido problemas. Te pregunto, las mujeres con que, digamos, convivís hoy en Madrid, ¿sienten el conflicto entre modernidad y tradición? ¿Se adaptan? Me imagino que las sefarditas están integradas y las no sefarditas no. Me imagino, es una primera impresión, no sé qué. Mira, lo que ha unido mucho a todas estas distintas comunidades es el colegio. En el colegio hoy en día ha venido mucha gente de distintos lugares, de Venezuela, de distintos lugares, y el colegio tiene también una sinagoga.
En Madrid ya no hay una sola sinagoga, hay varias sinagogas. De forma que la gente se va acomodando en los distintos lugares donde se siente más cómodo. Pero la mayoría de las mujeres judías de Madrid, la mayoría suelen ser mujeres más bien tradicionalistas, con todos los márgenes de diferencia que hay en llamar algo tradicionalista, sin entrar en detalles, pero pueden ser kasher o no, pero sí mantienen ciertos ritos. Pero yo creo que eso se da no solo en las sefardíes, sino también en las askenaz. Porque al haber varias sinagogas y a ser un grupo ya cada vez más amplio, está el colegio que unifica, los distintos matices se van acoplando, ¿no? Entonces nadie obliga a nadie a cumplir de una manera estricta y los grupos se van haciendo muy abiertos. También hay, bueno, esto es un tema gigante, pero se dice que hay en España un filosefardismo y un fuerte anti-israelismo. Eso vos lo sentís como mujer, como persona, como... Sí, bueno, yo te voy a confesar, o sea, yo trabajo en una institución que trabaja con el mundo judío y con Israel. Y yo veo todo lo que ha supuesto el cambio rotundo que ha tenido la sociedad española y cómo los distintos gobiernos españoles, desde que yo tengo conocimiento, digamos, y he estado trabajando en exteriores, todos ellos han apoyado de una forma o de otra el mundo judío e Israel, incluso aceptando que hayan grupos políticos que hayan tenido posturas radicales en contra de Israel. Pero lo que es a nivel gubernamental y a todos los niveles, para mí el trabajo que se ha hecho es extraordinario. Así que no se puede decir que hay gente que se ha acercado al mundo judío, considerando que ellos mismos forman parte de esa tradición y buscando esa herencia. Yo me he encontrado casos muy diversos, como dice Asher Salas, que es un profesor de la Universidad de Bezalel en Israel, dice, antes todo el mundo se dedicaba a ocultar sus raíces judías y ahora tienen que contratar a gente que les haga la investigación al revés y ir levantando capas, ¿no? de la ocultación, que de eso se trata. Entonces hay mucha gente que ha buscado y que ha encontrado esas raíces por el nombre, por una costumbre, por muchísimas, de muchísimas formas. Sobre Israel, a su vez, también hay distintos grupos de opinión. Hay partidos políticos que lo tienen de una forma muy radical, la crítica negativa y constante a Israel, diferente a cualquier otro país y de una manera totalmente casi irracional. Y hay otros que asumen Israel y que se convierte Israel en un aliado. A mí me horroriza que Israel sea un punto más ideológico de un partido u de otro, porque creo que no tendría por qué convertirse en el paquete de un partido o el paquete de otro, y nuestros aliados no deberían de ser los de un grupo político o de otro, porque tiene que haber una realidad de Israel por encima de los distintos partidos políticos, y eso es lo que está pasando ahora en España, y a mí personalmente eso me horroriza porque me preocupa que se nos identifique o que se identifique a Israel únicamente con un sector de la población. Israel es un país con todo el derecho a existir, existe, yo soy sionista, el sionismo no es más que la defensa del Estado de Israel, y me horroriza que se convierta en algo ideológico al que se le añadan elementos que son distintos. Por otro lado, al vivir en España, me veo obligada a no dar opiniones contrarias a cosas que pueden suceder en Israel, porque de cualquier opinión
puede ser aprovechada para tener luego un altavoz y volverla todavía muchísimo más, digamos, más radical. Entonces, eso sí, para mí sí es un problema no tener la libertad o no sentirme, porque la tengo, no sentirme con la libertad de dar opiniones sobre cosas políticas en Israel, porque me preocupa que sean utilizadas luego en contra de una manera diferente a la que yo quiero manifestarlas. Bueno, antes de, no te olvides después de darnos una visión de quién era la señora Emma Lazarus, que has escrito un libro con Israel Doncel muy recientemente, y es una personalidad increíble, una mujer del siglo XIX, que prácticamente, una mujer del siglo XIX que es del siglo... entiendo que Leonardo Abadi quería hacer una pregunta. Sí, no, una pregunta que tiene que ver con una curiosidad, tal vez con un prejuicio, porque yo veo que tú estás involucrada en no solamente lo que veíamos en la cuestión de Sefaradí Ashkenazí, sino en o sea, combinas un mundo que tiene que ver con el cumplimiento de ciertas normas, con la halajá, con lo ritual, con otro mundo que pocas veces es frecuentado por gente digamos, que cumple el Shabbat, porque como es el mundo de la cultura, que podríamos decir entre comillas, está reservada para gente, entre comillas, repito, laica, si se quiere, si se me permite ese término. Y por otro lado, en una época en la cual España está reencontrándose con sus raíces sefardíes y se encuentra con una mujer que es sefardí de Tetuán, digamos. ¿Cómo te sentís vista, ubicada? ¿Cómo sentís tú que te ven a ti, que te ven a ti como una judía observante y que al mismo tiempo puede hacer literatura de la buena? Bueno, yo quité un libro de mi Wikipedia porque por el título, que ya mi padre mismo se enfadó con ese libro. Entonces lo tuve que quitar de mi historia. Pero primero decirte que no estoy tan segura de que la cultura tenga un conflicto con el Shabbat o con la religiosidad. Por ejemplo, Martin Buber o muchísimos otros, Gershon Scholem, todos ellos son practicantes del Shabbat y te hablan y forman parte del mundo cultural. Conozco a mucha gente que forma parte del mundo cultural y que además pueden hacer el Shabbat, porque además hoy en día hay una tendencia de los psicólogos, de la gente que quiere enseñar a vivir, a decirte desconéctate un día, deja el móvil un día en el trabajo, y lo llaman de otra forma, ¿entiendes? Pero forma parte ya también de una manera para vivir hoy en día, ¿no? Y forma parte de una tradición. Luego están los veganos y los vegetarianos, no tienen ningún problema en confesarlo y nadie les diría que no forma parte, que eso va en contradicción con la cultura. Para mí comer kasher, yo como kasher, pero como, por ejemplo, en un restaurante lo que puedo comer. O sea, no voy solo a restaurantes estrictamente kasher, entre otras cosas porque en Madrid no hay muchos, solamente hay 2 y es difícil poder acceder siempre a ellos, ¿no? Pero yo no veo que haya una contradicción ni que haya un enfrentamiento entre la cultura y la religiosidad. Y por otro lado, a la gente le extraña que uno tenga esas normas para comer. A mucha gente te dice de broma lo del jamón, etcétera, etcétera, pero terminan acostumbrándose. Y yo creo que mantener ese tipo de acciones justo precisamente con gente que no lo comprende y que luego lo va a comprender y lo ve natural. Bueno, pues acabamos de celebrar la historia de la reina Esther y lo que le dice, y con eso aprendemos que a lo mejor cada uno de nosotros lo que hace es precisamente para eso,
es lo que está, que es lo que le dice Mordejai a Esther. A lo mejor le dice, a lo mejor tú no lo haces, pero la historia va a terminar como tiene que terminar, pero tú vas a estar ya fuera. Prácticamente esa sería la interpretación. Entonces cada uno de nosotros puede hacer lo que pueda hacer, y entonces yo me siento haciendo lo que puedo hacer. Que cómo lo ven los demás. A mí lo que me horroriza a veces también, porque como me interesa la literatura, es sentir que me consideran únicamente como escritora sefardí, porque me acuerdo en una ocasión que me pidieron en una radio que cantara. Y yo canto muy mal. Me dijeron, canta alguna canción sefardí. Yo canto fatal. Y digo, no, yo puedo bailar, pero cantar es que me cuesta mucho. Y era la radio, ¿no? Entonces, era algo que prefiero que entrar como escritora y que luego todo lo demás sea algo que está allí, que luego que ser como más cercana a una tradición sefardí en la que todo lo demás se pueda diluir y perder, ¿no? Yo creo que es importante que todas mis identidades tengan el mismo peso y tengan la misma fuerza. Entonces, no todo momento soy una persona que está cumpliendo el rito judío, sino que eso forma parte de mí, pero a mí me enriquece los sábados por la mañana dedicarme a leer esta reflexión, leer la perashá que corresponde, leer la interpretación que da, por ejemplo, Leibovitz, y me gusta porque también Nehama es una mujer y me interesa, y eso forma parte de mi tradición. Por ejemplo, mañana me han pedido que vaya para el Cervantes, que hay un festival, se va a dedicar a la épica. Pues yo hablaré de la épica desde la épica como la concibo yo. ¿Quiénes son mis héroes? Pues mis héroes no es el Ulises. Mi héroe tiene que ver con otra tradición que ya la marca Auerbach también en Mimesis y Realidad. De forma que lo que yo hago es lo mismo que hemos hecho siempre, o sea, utilizando las herramientas que tenemos nuestras, de nuestro propio mundo, y dejar que funcionen y que se pongan en marcha en el mundo que tenemos alrededor. ¿No nos quieres contar un poquitito de esa avanzada que fue Emma Lazarus, que acabas de escribir un libro sobre eso? Entre paréntesis, entre otros está nuestro querido David Albagli desde Río de Janeiro, manda un saludo de Bené Israel, de Río de Janeiro, y así amigos de otras partes del mundo, todos bienvenidos. A ver, cuéntame, ¿quién fue Emma Lazarus? Bueno, Emma Lazarus precisamente la elegimos Israel y yo porque es un personaje que representa muy bien eso de lo que estamos hablando ahora, de conseguir la síntesis de varios mundos. Y ella era una escritora, escribió para prensa también, hizo grandes artículos de periódico, y todo el rato quiso manifestar su origen sefardí. Lo hacía en inglés. Ella forma parte de la rama portuguesa holandesa que pierde el español, pero lo hace desde el inglés. Y lo que tiene y lo que queríamos transmitir de Emma Lazarus es que ella nunca perdió sus raíces sefarditas, siempre las manifestó. Formó parte de un círculo muy cerrado de la poesía de su momento, y su poema, que es un poema maravilloso, está en los pies de la Estatua de la Libertad. Y ese poema habla de algo muy necesario en ese tiempo y también hoy, que es acoger al refugiado, el de dar un abrazo a todos los que vienen, y lo hace con la figura de una mujer. Y ella contrapone la figura de la Estatua de la Libertad, que es una mujer, al coloso griego que ya está destruido, y que ella lo contrapone, ¿no? Y habla de esa parte de la feminidad que está acogiendo al refugiado y al doliente. No se te oye, Mario.
hablando en Estados Unidos, la mujer del siglo XIX. Increíble, ¿no? De que pudiera sobresalir en esa circunstancia y siendo mujer, ¿no es cierto? Sí, es que a mí me parece, Mario, importante que hagamos entre todos precisamente una especie de literatura de las influencias, que tiene que ver con todos los sefardí que se ha escrito también en otros idiomas, porque hoy en día hay una literatura en hebreo, pero hay también una literatura en los márgenes que forma parte de un todo. Y no es broma, o sea, digamos que no es casualidad que Harold Bloom hable de las influencias, porque todo ello forma parte de todo un mundo complejo que está siempre uniéndose y que está Emma Lazarus, pero que está también Kafka, que está Elias Canetti, está Albert Cohen. Y todos ellos, sefarditas, askenaz, con distintos orígenes, tienen todos en común algunos elementos que son de los que nosotros deberíamos de hablar y ponerlos en valor, ¿no? Y ya a ver, Mario, que tú estás para eso muy capacitado, hacer ese manual de esa literatura transversal que es universal, pero que puede ayudar también a ese conocimiento y a todos nosotros a tener esas referencias cercanas. Y un poco ese era el propósito del libro de Lazarus, ¿no? Que hay otros muchos casos y otros muchos escritores que también se nos pierden en esos márgenes de la literatura porque no han aparecido quienes se enamoren de ellos todavía para rescatarlos. Un personaje que, con todo respeto, casi no lo conozco y que creo que en la Argentina no se conoce, es Albert Cohen. Tú lo trabajaste mucho. ¿En qué se nota el judaísmo en Albert Cohen? Bueno, Albert Cohen es curioso, cuando yo hice mi tesis sobre Albert Cohen, me dijo una profesora de la universidad, me dijo, qué curioso, yo no sabía que Albert Cohen era judío. Yo lo que no entiendo es cómo alguien puede haber leído a Albert Cohen sin saber que era judío. Luego me dijo, sí, ya me interesa el judaísmo y los masones. Esa era esta profesora que lo relacionaba todo. Pero lo de Albert Cohen es un escritor que vivió en una época en Francia muy complicada. Él nace en 1895 en Grecia y su familia emigra a Marsella. Y cuando tiene 9 años, él está paseando por la calle de Marsella y ve a un vendedor ambulante que vende unas varillas para limpiar manchas. Y entonces se acerca contentísimo porque tiene un poquito de dinero y le gusta mucho el sonido del francés de ese vendedor. Y él, al acercarse y querer comprar la varilla, el vendedor le dice, venga niño judío, vete de aquí, judío, largo. Y la gente que estaba alrededor lo acompaña al vendedor y se va de ahí. Entonces él tiene un momento que es esa herida de la que habla Mosós, pero que también habla Finkielkraut. Finkielkraut habla del patio de la escuela, de cómo el patio de la escuela es también ese lugar donde uno aprende a de repente que es otro. Y ahí lo aprendió Albert Cohen. Y desde entonces él decide escribir para convencer a los franceses y al público en general de que los judíos éramos buenos. Y entonces decide escribir con el mejor francés que cualquier escritor francés histórico para convencerles. Y hace varias obras. Por ejemplo, en Bella del Señor, lo que se ve, hay un elemento, aparte de la madre que aparece, ¿no? Y que le habla constantemente de cómo el amor bíblico es un amor profundo, mientras que el amor occidental es un amor superficial, de fuegos artificiales, y en esto tiene en la cabeza pues a Flaubert, tiene esos personajes femeninos que se enamoran y que luego tienen un romance que es una ruptura. La madre le quiere convencer todo el rato de que el amor desaparece. Entonces él tiene una novela que se llama Bella del Señor, en la que hay varios niveles. Por un lado, él, como sabe que el amor desaparece, está constantemente intentando tener un amor que se revitalice.
y haciendo trucos para conseguir eso. Seduce a una mujer casada y la seduce como David a Bezalel. Exacto, y la seduce en el baño, la ve bañándose y hace una seducción y la seduce como un viejo judío porque dice que no te puedes enamorar de un judío. Hace un juego simbólico con todo eso. Finalmente este personaje tiene en un sótano encerrado todo un mundo judío, lo que hace una referencia también al criptojudaísmo. Y él además hace un pacto, como dice mi amigo Abraham Bergio, si la literatura judía también uno tiene que hacer un pacto de judeidad y Albert Cohen lo hace porque él a sí mismo se llama judío y además dice que es un judío sefardí y que no hace como los askenaz que comen carpas, o sea, él hace un juego allí simbólico. Pero tiene unos personajes encantadores y cualquier judío que se vea en una situación similar a ellos, tienes como a un Monge Clou dentro, que son esos personajes tiernos, que son de estos que siempre se creen que son muy importantes, que van con su tarjeta, que quieren que les den premios, y siempre tiene ese tipo de personajes que al final son entrañables. O sea, que es decir, que es una literatura totalmente llena de elementos del pensamiento judío y de la historia judía. Interesantísimo, interesantísimo. David Albaglis de Río de Janeiro quiere hacer una pregunta o comentario. Tenés que, ahí está. Olá, Esther. Um enorme prazer te reencontrar aqui e me está gostando muito a sequência de ideias que vienes desarrollando. Pero já que tocaste de uma certa forma na questão do antissemitismo, hace mucho amigos míos maiores, que alguns já não estão vivos, e que han passado por algum momento de sua juventude ou niñez em Espanha, hablavam da herência antissemita dentro da Igreja espanhola. Estamos falando não del siglo XXI, estamos falando del siglo XX, aún tiempos de Franco, e isso em muitas regiões de Espanha, a influência del cura era profundamente forte. Como isto é visto hoje dentro de Espanha? Como passa esse tema del resquício del antissemitismo cristiano histórico? Bueno, yo primero le diría a tus amigos que la iglesia, el antisemitismo de la iglesia no se dio solo en España, o sea, esto forma parte de una tradición eclesiástica. Sí. Digamos que básicamente cuando el antisemitismo se convierte en antisemitismo, digamos, la confrontación entre pueblos de romanos, griegos contra los judíos, se puede entender en un contexto diferente hasta que aparece el contexto eclesiástico que se convierte realmente en antisemitismo y antijudaísmo, ¿no? Y ahí es lo que se ha mantenido durante mucho tiempo. Lo que tiene peculiar España frente a otros países que también han tenido esas tradiciones, es que en España hubo una ausencia de judíos durante siglos. O sea, España mantuvo un antisemitismo sin judíos. Y eso es lo trágico, digamos, ¿no? Que se mantuvo mucho más tiempo que en toda Europa. Entonces, en España fue más difícil, hasta que no hubo judíos, poder romper con esa mentalidad y ese estereotipo y esa realidad. Empiezan a haber judíos en España, comunidades judías en los años 60. Previamente, en la guerra civil,
antes de la guerra civil empezaron a venir los primeros judíos que empiezan a montar, los Bauer, Max Auf, una serie de personajes que con la guerra civil y tal, las comunidades desaparecen. Y el tiempo de Franco no fue el mejor tiempo ni más para nadie, o sea, ni siquiera, no lo fue en general para nadie y tampoco para los judíos. Así que España tiene más tiempo de prejuicios y de cultura antisemita que otros países, ¿no? Pero también hay que decir que ha sido el país que lo ha ido resolviendo más rápidamente, ha entrado en la modernidad y en la confrontación con su propio antisemitismo más rápidamente. Así que hoy en día la Iglesia española, como el resto de iglesias, tiene resquicios de elementos antisemitas. Antes, por ejemplo, en Semana Santa hablaban de los bastardos y de los judíos, incluso tenían esos conceptos. Quedan algunos elementos, como por ejemplo en León, que a mí eso sí que quiero luchar contra eso, hay una bebida que se llama matar judíos. Entonces dicen, venga, vamos a matar judíos y eso es tomar una copa, una limonada especial. Eso a mí me molesta, efectivamente. Y en cambio hay otras cosas, como por ejemplo el pueblo de Burgos, que cambia su nombre para evitar el matajudíos y pone motas de los judíos. Entonces, en este sentido, como veis, hay un equilibrio de fuerzas, pero sí es verdad que España se ha enfrentado con eso, el país que más tarde se ha podido enfrentar, pero más trabajo ha hecho, sobre todo porque no había judíos y además los judíos que llegaron en los 60, sobre todo porque era la época de Franco, tuvieron muchos problemas en decir que eran judíos, preferían no decirlo. Y la mentalidad era manténlo callado. No hace falta decirlo, no hagas mucho ruido, no protestes. Había esa mentalidad. Yo lo he visto cuando mis hijos eran pequeños en el colegio, en la comunidad. Y poco a poco los propios judíos fuimos entendiendo que era bueno quejarse, era bueno protestar, si había algo que no era adecuado por parte de un gobierno, pues había que decirlo. Y también los judíos han hecho ese trabajo que es importante hacer. No podemos dejar que las cosas pasen y que no actuemos. Entonces yo creo que las comunidades judías del principio no hicieron ese trabajo porque primero éramos todos emigrantes, nuestros padres no tenían que situarse de nuevo, pero además había encima nuestra un país franquista en el que yo recuerdo que a mí me dijo el cura, pobrecito, tú no tienes la culpa. Entonces, todo eso ha ido cambiando y hoy en día la realidad ha cambiado, pero no solo ha cambiado la realidad externa, es que hemos cambiado nosotros mismos. Muchas gracias, Bueno, Esther. queremos que te doy la palabra, Ilan, para agradecer profundamente a Esther. Ha sido bueno, muy profundo, muy interesante, muy variado. Entre la gente que nos ha escrito, Susana Zapuk dice que está muy identificada contigo y que nos felicita por esta actividad que es muy pertinente al Día de la Mujer. Le doy la palabra a Ilan. Y sumo a lo que decía recién Mario, que nos han estado escuchando desde muchas partes del mundo, no solamente en América Latina, sino que también me llegó que nos están viendo, por supuesto, desde Israel, pero también desde Queens, Nueva York, nos están viendo, así que varios rincones del planeta que están siguiendo atentos esta conversación. Yo siempre digo que el tiempo es tirano, y más en Zoom, porque el tiempo vuela, llevamos más de 1 hora con esta charla. Quedan preguntas por hacer, así que, Esther, creo que este ha sido el primero de muchos encuentros que vamos a poder tener contigo. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo sobre todo a Nueva York. Recordar que mi hijo vive allí por si le quieren invitar en Pesaj. Ahí está el mensaje, me gustó.
Esther, agradecerte en nombre del CIDICSEF, a vos y a todos los que nos están acompañando en esta tarde, como hemos dicho, una tarde sumamente especial, y es muy gratificante escucharte y ver todo lo que es este recorrido de tu vida, tan interesante, que nos deja muchas reflexiones. Si me permitís, antes de terminar con el encuentro de hoy, simplemente recordarles a todos que los esperamos el próximo miércoles, el miércoles 15 de marzo, 18 horas Argentina. Yo no sé si ya hay cambio de horario con Europa, pero para que tengan la referencia es 18 horas Argentina, que vamos a estar hablando de las aljamas judías de la corona de Aragón y del norte de África. Eso es todo lo que les puedo adelantar, no les voy a decir disertante para que sea un poco de sorpresa. Y ahora sí, a modo de ir concluyendo este maravilloso encuentro, agradecerle a toda la comisión directiva uno por estos encuentros maravillosos que logran, que nos unen como comunidad en todo el planeta, que son a la profesora Graciela Teba de Riva, al presidente, el doctor Mario Cohen, a la licenciada María Cherro Dazar, el doctor Leonardo Abadi, la bibliotecaria Betty Dazar, a la secretaria Diana Cuitca, a Jimena Chervistesta y a Martín Adís, que también están todo el tiempo pensando y imaginando las actividades que llevamos adelante. Así que a todos ellos gracias, pero en especial en el día de hoy a Esther, lo veo a Mario aplaudir, pero también veo a todos los que están del otro lado aplaudiendo por esta maravillosa charla que tuvimos en el día de hoy. Así que ha sido un verdadero placer. Esther, un muy fuerte saludo para vos y para todos los que te acompañan allí. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. A todos ustedes por acompañarnos, gracias y será hasta la próxima. Nos estamos viendo.